Buenas amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, hoy tenemos aquí una placa de unas Hayes, vamos, dos placas, mejor dicho. La, la placa grande, como si dijéramos, que es donde van los condensadores, que es la que normalmente suele dar el problema de la fuente de alimentación. Como ya sabemos que hay que cambiar todos los condensadores de la fuente, sobre todo el que pertenece al primario, que está cerca del integrado, del oscilador, ¿vale? Y los condensadores del secundario, los tres estos grandes y los dos chicos, ¿vale? En este caso nos lo han traído porque la placa de ROE7, como es tradicional en Hayes, quiere decir error de comunicación, pero el mismo cliente le ha sustituido ya todos los condensadores y sigue dando ROE7. Dice que no se le enciende ningún piloto de los de atrás que tenemos tanto en el microprocesador como en la entrada de los condensadores, no se le enciende ninguno. Entonces pues nos lo ha traído las dos placas completas para que las revisemos, ¿vale? Entonces en este caso pues vamos a hacer un poco más o menos igual que hacemos en otro tipo de placas. Nosotros tenemos, vamos a decir más o menos cómo está compuesta, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos la entrada de alimentación, que la tenemos aquí y aquí, ¿vale? En esta patilla, neutro y fase. Pasa por una serie de filtros, ¿vale? Esto para, como sabemos, para temas de quitar parásitos de la línea, armónicos y cosas así, ¿vale? Pasa por la serie de filtros y llega a lo que es el sistema de precarga de los condensadores, que sería el relé y la resistencia. Esto es una PTC grande, ¿vale? Una PTC de bastante potencia que nos sirve para cargar los condensadores y que si hay algún problema pues absorbe la intensidad del cortocircuito, si hay algún cortocircuito, para que no salte el automático, ¿de acuerdo? Ni se funda el fusible ni nada. Entonces un detalle muy característico que podéis comprobar in situ en la máquina, en la vivienda donde esté instalada, pues sería, si tenéis por ejemplo, como en este caso, el ROE7 que no funciona, no tenéis nada más que tocar esta pieza, ¿vale? La PTC esta. Esta pieza debe de estar fría. Si está caliente, quiere decir que tenemos un problema en la parte de alta tensión, como si dijéramos, en la parte de 300 voltios o de 220 en alterna, que tenemos un problema seguramente de cortocircuito o algo parecido. También podemos tener problemas en el relé, que el relé no se active o el contacto esté malo, y toda la intensidad de la máquina hacia el compresor y eso que pase por la PTC, porque este relé lo que hace es, una vez que hemos cargado los condensadores y la fuente de alimentación ha encendido, este relé lo debe de activar para anular, o sea, para que la intensidad, o sea, todo el consumo de la máquina no pase por la PTC, pase ya por el relé. Entonces, si tuviéramos algún problema en el relé, pasaría todo el consumo por la PTC y también se nos puede calentar. Entonces podríamos tener esos dos tipos de problemas. La diferencia sería que si tenemos un cortocircuito, la placa exterior no va a arrancar, con lo cual el compresor no va a arrancar, ni el ventilador ni nada. Y si tenemos problemas en el relé, la máquina normalmente sí suele arrancar. Lo que hace es que arranca tanto el compresor como el ventilador y empieza a venirse abajo, porque al pasar toda la intensidad por la resistencia, la tensión de los condensadores empieza a disminuir hasta que llega un valor que corta. Al cortar vuelve a ser capaz la resistencia de pasarle tensión a los condensadores y el ratillo vuelve a arrancar, ¿vale? Pero en este caso tenemos que no arranca y nos da el error de 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como hemos dicho, nosotros tenemos la entrada de alimentación por aquí
viene por aquí por la placa pasando por la serie de filtros y viene a salir por este color blanco y este cable negro, ¿vale? Que vendría aquí, a estos dos cables. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos el puente rectificador, ¿vale? Que ahora le vamos a dar la vuelta para que veamos las piezas que hay. Que lo tenemos tal que aquí. Tenemos el puente rectificador, que nos entraría la tensión directamente a las patillas centrales del puente rectificador. Del puente rectificador saldríamos en continua pasando por, que iría el positivo que tenemos aquí, iría a esta patilla, que iría al reactor. Del reactor volvería a este factor, que entraría a esta pieza, que esto es un doble diodo, ¿vale? Este doble diodo para lo que se utiliza es para que en caso de que tengamos un problema en el rectificador, por lo menos este diodo nos va a asegurar de que nos va a pasar una tensión continua hacia los condensadores, para nunca invertir la polaridad de los condensadores, que eso ocasionaría un cortocircuito en los condensadores, se podrían perforar y explotar. Bueno, entonces, como íbamos, tenemos eso, el doble diodo, y luego tenemos esto que es un IGBT, que es lo que se suele ir muchísimo. Este IGBT lo que hace es lo del control de factor de potencia, ¿vale? El famoso PFC. Y aparte también tenemos el IPM, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, pasta térmica para todo a la hora de colocarlo, y sobre todo en la mayoría de las máquinas tenemos tanto el diodo como el IGBT suelen llevar bien una mica o bien un aislante eléctrico, ¿vale? Entonces tenéis que tener muy en cuenta eso, de que no se os quede atrás, puesto que si lo ponéis sin ese aislante, pues estáis ocasionando un cortocircuito y explota cuando lo metáis corriente. Entonces, dicho eso, pues continuamos. Tenemos, como hemos dicho, que la corriente alterna viene por aquí, pasa por el puente rectificador, del puente rectificador al reactor, del reactor entra al doble diodo, y del doble diodo pues ya tendríamos en estos dos cables la continua de 310 voltios, que nos entraría a los condensadores, ¿vale? Ahora tenemos, como hemos dicho en varias ocasiones, que diferenciar dos tipos de placas de este tipo. Una en las cuales la alimentación de la fuente de alimentación la coge de los 300 voltios de continua de los propios condensadores, y otro modelo que es que lleva un condensador grandecito aquí, más grande que esto, que lo que coge la alimentación sería directamente de la tensión de alterna de la entrada. Lleva unos diodos donde hace la rectificación el condensador, que es de 310 voltios también, y entra a la alimentación, a la fuente de alimentación. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues muy fácil, que si nosotros tenemos que la alimentación la cogemos de los condensadores, pues si no nos llega la tensión a los condensadores, porque tengamos un cortocircuito, como hemos dicho que seguramente tendremos en esta placa, pues la fuente no va a arrancar nunca, con lo cual no nos van a encender ninguno de los dos pilotos. Si la alimentación la cogemos de la parte de alterna, no pasa por la continua, ¿qué pasa? Pues que la fuente de alimentación, si está bien, pues debe de encender el piloto del microprocesador, y cuando activara los relés es cuando debería de encender el piloto de los condensadores. O sea, irían en contra una de la otra. Si es verdad que si la alimentación es de alterna, tiene el condensador, y la fuente está mal, tampoco nos van a encender ninguno de los dos pilotos. Por eso hay que saber qué tipo de placa es la que tenemos aquí, para saber el proceso que tiene que hacer,
lo que sí está claro, que si se nos calienta en algún momento esta pieza, la PTC, tenemos un problema, que no debemos de dejarlo con alimentación, ¿vale? Es un problema bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger, como hemos dicho algunas veces, porque podemos tener problemas tanto en la PTC como podemos tener problemas en la bobina. Entonces, no vamos a estar midiendo bobina por bobina porque eso es una pérdida de tiempo inútil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como hemos hecho en otros casos, directamente vamos a ver si desde la alterna nos llega alimentación al puente rectificador. Y entonces tendríamos toda esta parte del circuito verificada. ¿Vale? Entonces tenemos el tester, lo vamos a poner en continuidad, tenemos las pinzas, vemos que pita, ¿vale? Entonces vamos a poner una de las pinzas en la fase en este caso y vamos a ponerla, la fase es el cable negro, ¿vale? Entonces vamos a ponerla en la patilla, en el faston del cable negro, como veis nos pita. En este caso, que aunque no lo veis, os lo digo, nos mide 39,40 ohmios. ¿Eso qué quiere decir? Eso es el valor de la PTC. Bueno, ahora vamos a ver el neutro. Ya tenemos, como hemos dicho, la fase, la hemos comprobado que llega bien aquí y que nos da un valor razonable a la PTC. Entonces ahora vamos a comprobar el neutro. Ponemos una en el factor este y otra vamos al blanco. Vamos a ver aquí. Tenemos, veis, que nos pita, nos marca 0. Eso es normal porque aquí no tenemos ya ninguna PTC ni tenemos nada. Entonces vemos que el circuito estaría correcto hasta el rectificador, ¿vale? Entonces, ahora vamos a comprobar. Por ejemplo, hemos dicho que las patillas centrales son las de alterna y las patillas de los lados, de las puntas, pues serían la continua, positivo y negativo. Entonces, como es normal, hay que ponerlo invertido. En la patilla positiva poner el negativo del tester y en la negativa el positivo. Ahora mismo aquí no tenemos nada porque tenemos el circuito abierto. Entonces vamos a simular el reactor, que lo simulamos simplemente con un puente, ¿vale? Simulamos el reactor con un puente y vamos a medir, como hemos dicho, aquí. Vamos a ver. ¿Veis? Tenemos un cortocircuito en la salida de continua. Entonces, podemos tener el cortocircuito en el IGBT, podemos tener el cortocircuito en el propio de este, que no me sale, el puente rectificador, los condensadores, en varios sitios. Vamos a comprobar, o vamos a intentar comprobar, si nosotros quitamos, que antes lo hemos hecho, entonces tenemos que no nos da ningún cortocircuito. Si nosotros medimos aquí, vamos a medir los diodos del puente rectificador para ver si está el puente rectificador bien o no. Vamos a ver si puedo hacer contacto, que con la resina y las cosas complicadas. Este nos mide un diodo bien, este nos mide un diodo bien, este nos mide un diodo bien y este nos mide un diodo bien. Con lo cual el puente rectificador estaría bien. Vamos a comprobar el doble diodo, que tenemos que sería ánodo, cátodo, ánodo, cátodo. Con lo cual tenemos que la patilla negativa iría en el cátodo común y en el ánodo deberíamos de poner la 2. Tenemos, aquí nos mide un diodo bien y aquí pues
nos mide un diodo bien. Con lo cual tenemos que el puente rectificador estaría correcto, el doble diodo estaría correcto. Entonces, pues hemos dicho que hemos comprobado esto y esto. Entonces ahora vamos a comprobar el IGBT. Tenemos que el IGBT podemos poner una patilla aquí que va unida con la central, ¿veis? Esto y esto es lo mismo. Y ahora pues vamos a comprobar en las otras patillas. Tenemos aquí una patilla que nos mide un diodo bien. Y aquí tenemos un cortocircuito. ¿Vale? Con lo cual aquí tenemos ya un problema. No nos debería de pitar entre ninguna de las patillas. Ya puesto, pues vamos a comprobar el IPM, ¿vale? El IPM, pues tenemos las tres patillas de salida. Mentira, estas tres patillas de salida, positivo y negativo. Con lo cual, como siempre, vamos invertidos. Entonces, por ejemplo, empezamos aquí, tenemos en el negativo del IPM la patilla positiva del tester y medimos. Tenemos una medición de un diodo correcta. Aquí tenemos otra medición de un diodo correcta, otra correcta. Si medimos entre positivo y negativo, tenemos una medición correcta. Tenemos en este otro diodo correcto, correcto y correcto. Vale. Con lo cual tenemos que el IPM no tenemos ningún cortocircuito. Ahora mismo el único cortocircuito que tenemos sería aquí. Entonces tenemos dos opciones. Una, pues quitar el IGBT y sustituirlo, o si queréis pues podemos tener una segunda opción. Que sería cortarlo y dejarlo sin poner. El IGBT la función que tiene es de regulación de control de potencia, como hemos dicho. Ya en algún vídeo vamos a hablar profundamente sobre no este componente, sino sobre el control de factor de potencia, para lo que sirve, qué es lo que hace, por qué lo llevan las máquinas y en función la función que tiene y por qué lo podemos anular y no hace ningún efecto en la máquina. ¿Vale? Vamos a comprobarlo, que efectivamente tenemos la patilla central, como siempre hemos dicho aquí, y veis que seguimos teniendo el cortocircuito aquí, no aquí. Entonces vamos a hacer la misma medición que antes, que es ponemos el rectificador, el reactor, como si dijéramos, y vamos a medir otra vez en el puente rectificador. ¿Veis? Ya no mide, o sea, ya no mide cortocircuito, ¿vale? Entonces ya lo que nos quedaría sería probarlo. Ya para seguir dando información, pues tenemos, como hemos dicho, aquí la salida de continua, que nos va a llegar aquí los 310 voltios, nos arrancaría la fuente, y aquí tenemos estos dos cables, que sería el del conector azul, es la alimentación que va desde la fuente de alimentación a esta placa, que algunas veces las alimentaciones estas, que son, además que la marca aquí muy bien, tenemos masa, o sea, negativo, común, 5 voltios y 15 voltios. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que tener más 5 voltios y más 15 voltios, que es con lo que funciona esta placa. Entonces, hay ocasiones que nos dan, es muy normal, creo recordar que era el error F3, que quiere decir que no hay comunicación entre esta placa, entre la placa principal y la placa IPM. ¿Vale?
algunas veces suele ser porque los condensadores estos se pujan y las alimentaciones estas no llegan bien. El mismo problema de siempre, se sustituyen todos los condensadores de la fuente de alimentación, se queda correcta. Otras veces el problema que se ha dado es que este diodo Zener, esto es un diodo Zener de 18 voltios, ¿vale? Pues se cortocircuita. Entonces, pues también al darnos un cortocircuito, pues o no nos deja arrancar la fuente o no nos llega aquí la alimentación y nos da el F3, ese que estamos hablando. Entonces, si tenemos ese tipo de problemas, este diodo Zener hay que verificarlo. No sé si lo veis bien. Diodo Zener de SMD. Podéis ponerle un diodo Zener de 18 voltios de otro tipo. No hace falta que sea SMD. Puede ser de patilla. Lo suyo, lo ideal sería que fuera de 1 vatio. Pero vamos, de medio vatio también podría ser, puesto que como esto es una alimentación de 15 voltios, esto simplemente está el Zener para que no le llegue al IPM más tensión de 18 voltios como máximo, ¿vale? Entonces, a unas malas, como no va a funcionar nada más que en subida de tensión, podemos ponerlo de medio vatio también. Vale, entonces, como hemos dicho, ya hemos visto eso, hemos quitado el IGBT y ahora pues vamos a meter la alimentación a ver si la placa arranca. Entonces le vamos a dar la vuelta para que veamos los pilotos, que como bien sabemos tenemos el de los condensadores, lo tenemos aquí, y el del microprocesador está aquí. En este caso, cuando se le mete alimentación, como la alimentación pertenece a la fuente de los condensadores, primero se nos debe de encender este, a los pocos segundos se debe de encender este y a los pocos segundos se debe de escuchar el relé de activando o anulando la PTC, ¿vale? Entonces vamos a coger los cables de alimentación y aquí pues vamos a conectar a los Faston que tenemos aquí, el Faston del neutro y el Faston de la fase que pasaba por el fusible. Aquí tenemos, hemos dicho, vamos a dejar las pinzas que simulan el reactor, ¿vale? Entonces, porque si no pusiéramos aquí este puente, la corriente no pasaría hacia los condensadores, nunca arrancaríamos, ¿vale? Entonces, vamos a poner esto aquí y vamos a proceder a darle alimentación. Así que doy alimentación. ¿Veis? Nada más dar la alimentación. Ya he encendido este piloto de los condensadores, ya tenemos aquí los 310 voltios. Al momento ha encendido el piloto del microprocesador y no sé si lo habéis escuchado, el relé ha actuado, con lo cual ha activado el relé. ¿Qué información nos da esto? Pues nos da información de que la fuente de alimentación ha arrancado, de que el relé al activarse quiere decir que la tensión de los 12 voltios está correcta, porque si no el relé no llegaría a activarse, y en principio a esta placa ya le han sustituido los condensadores, así que la fuente debe de estar toda correcta. En este caso, como veis, hemos quitado el IGBT y ahora mismo está encendida. Nosotros podemos hacer la prueba, como estamos viendo, con el IGBT quitado, por si queremos ver, por si hay algún problema más. Y si queremos, después de hacer la prueba, buscar un IGBT nuevo y colocarlo, podemos colocarlo, o podemos directamente dejarlo sin poner. No habría ningún tipo de problema, ¿vale? Funcionaría la máquina completamente bien. Así que ya está, con esto es todo. Espero que os haya gustado. Como siempre, no olvidaros de suscribirse, compartir los vídeos para que podamos seguir creciendo y en el próximo nos veremos. Venga, hasta luego, un saludo.